Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos y comenzamos esta academia. Mi nombre es Mercedes Mérida. Hoy me toca liderar la academia esta plataforma que nos propone siempre Juan Carlos y Araceli, y os doy las gracias por la asistencia y vamos a comenzar ya sin más demora. Voy a comenzar por el viaje porque te lo tenemos ya muy, 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 muy cerquita, dentro de 2 meses y 9 días. Y esta semana además hemos tenido gente que ha ganado el viaje, que vamos a recordarlo ahora. Y aunque hay veces que lo damos por perdido, yo este año voy rezagada, muy rezagada, ¿no? Y como yo sé que hay más gente, ¿no? Pero todavía, bueno, tenemos ahí, podemos apretar fuerte este tiempo que nos queda, entonces no hay que dejarlo pasar ni tirar la toalla nunca, que todavía tenemos por delante tiempo. Voy a dar la enhorabuena a los ganadores del viaje para uno de esta semana, que son Nerea Pascual, eh, Mari Carmen Martínez Tomás y Ainhoa Corrales, ¿no? O sea que felicidades y enhorabuena. Y también hemos tenido ganadora del viaje para dos, que aquí tenemos a Marta Cabeza, que nuevamente ha vuelto a ganar el viaje para dos y todavía tiene tiempo para llegar a tener el viaje para tres, ¿no? Los paquetes de este mes. Vamos a ver, ya estamos a día 22. Hasta ayer teníamos los dos paquetes que ya siempre movemos muchos porque tienen un menor coste, pero ya estamos a día 22, pero no tenemos estos paquetes que está muy bien. Sobre todo a mí hay uno que me gusta mucho, que realmente es como el que se acabó ayer, pero tiene el añadido del booster verde y realmente ese paquete que lleva el booster verde para mí es el, el mejor cuando uno está comenzando, ¿no? Y no va con un reto, quiere un paquete grande, porque el booster verde marca la diferencia cuando uno comienza y cuando empieza solo con un regular, porque sabemos que está ampliando el poder de los antioxidantes, está potenciando el inmunocal. Entonces, aunque estemos a día 22 y ya no tengamos esos otros dos paquetes, este de 445 € es muy buen paquete para comenzar el camino en este proyecto de salud. Y recordar que este mes tenemos como promo el Booster Energy, otro buen complemento del inmunocal, y que, bueno, que es con un 45% de descuento sobre el precio de venta al público, y que lo único que tenemos es que llegar a los 400 puntos en nuestro pedido para poder acceder a este Inmunocal Energy. Luego, estamos en la época de los full days y hoy fue en Barcelona, mañana es en Málaga y pasado en Madrid. Todavía quedan otros full day, algunos se cancelaron, pero estos son los que tenemos ahora y de manera inmediata. Y no quería dejar esto sin recordar el Conecta que tenemos el 20 y el 21 de septiembre. Están las entradas a 85 €, está gente registrándose todos los días y es algo que tenemos que recordar a las personas cuando entran, que ya vayan concienciándose que la importancia que es asistir a estos eventos. Y no quiero demorarlo más, así que voy a dejar de compartir pantalla y voy a dar paso a mi primera invitada de hoy. Ya la conocéis porque ha venido a todas las academias en que me ha tocado presentar, ¿no? Ya es Lola González Capilla, la doctora Lola González Capilla. Ha hecho apalancamiento, ha hecho liderazgo, porque Lola puede hacer las tres ponencias perfectamente, y nunca había hecho la parte de salud, siendo ella médico, ¿no? Entonces, como ya está muy cerquita del diamante, le propuse, digo yo, mira, Lola, vamos a hacer las tres, las tres partes, voy a hacerlas contigo. Hoy te toca salud, porque ya la siguiente no la vas a poder hacer porque ya le va a tocar a ella liderar, ¿no? Lola González Capilla es médica integrativa, es formadora de yoga y de meditación. Ha escrito el libro de La revolución de la microcirculación, pero tenemos una novedad que os va a encantar, porque acaba de terminar un libro, pero esta vez sobre el glutatión. El libro se titula La neuroinflamación y glutatión, y en 15 días más o menos ya lo podremos adquirir en Amazon. Entonces, nada, sin más demora, Lola, te cedo la palabra para tu presentación. Encima, además, nos va a hablar un tema que nos va a llegar, nos va a venir súper bien,
porque es algo de que no hablamos tantas veces, o sea que no digo nada y dejo que Lola lo cuente. Bueno, lo primero de todo, agradecerte porque una vez más me has invitado a participar en la Academia de Liderazgo, que me gusta mucho, y agradecer también a Juan Carlos y a Araceli que crearon la plataforma. Y bueno, aquí os muestro, no sé si lo veis bien o no, pero esta es la prueba del libro. Esta rayita que tiene en medio es porque todavía es el libro de prueba de Amazon. Estoy revisándolo para ya darle el visto bueno y que eso, en unos 15 días se publica este libro sobre neuroinflamación y glutatión. El tema de la neuroinflamación a mí me ha atraído mucho desde el principio porque yo llegué aquí a través de un reto de salud de mi hija Noa, que ahora tiene 17 años y que ya creo que algunos conoceréis si me habéis visto en otras ocasiones porque, bueno, realmente fue un cambio para la vida de mi hija y de mi familia el conocer el inmunocal porque gracias a esto salió de un periodo de más de 5 años de dolor crónico de distintas localizaciones debido a infecciones y al final pues me di cuenta cuando después de 10 días tomando inmunocal se había solucionado todo, que realmente lo que había hecho el glutatión dentro de su cuerpo era mejorar su sistema inmunológico para reducir las infecciones crónicas que tenía que estaban produciéndole neuroinflamación y dolores de cabeza, migrañas, dolores de espalda, dolores de tripa. Y bueno, pues a día de hoy es una chica como todos los adolescentes y prácticamente no tiene molestias de ningún tipo cuando antes se pasaba la vida en la cama por sus distintos dolores. Entonces, bueno, quería contaros esto porque para mí, bueno, pues fue muy importante. Y de lo que os quiero hablar hoy ya no es tanto del glutatión, sino de la cisteína, ¿vale? Porque no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí que una de las preguntas que me plantea la gente es, ¿y si tengo los niveles de glutatión ya altos o si ya los he subido, entonces qué pasa con todo eso que estoy tomando? Al final, ¿voy a producir más glutatión de la cuenta o no me va a servir para nada? ¿Para qué voy a tomar tanta cantidad de sobres, no? Entonces, bueno, pues quería hablaros un poquito del papel de la cisteína más allá del glutatión y el papel también de las proteínas del suero de la leche no desnaturalizadas, del aislado, del suero de la leche, porque creo que tienen un montón más de funciones, además de las que ya conocemos, y que merece la pena pararse un poquito para conocer esto, aunque sea por encima, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la diapositiva que siempre solemos ver todos, ¿no? La diapositiva en la que pues hablamos de qué es el inmunocal regular, que a mí me parece que lo que es en sí mismo el inmunocal, sin entrar ya en todos los añadidos maravillosos que lleva el inmunocal platino y el Sport, pues es maravilloso. Y siempre recalcamos, por supuesto, el tema del glutatión, porque es una función increíble la que tiene, bueno, una función, unas 1500 funciones más o menos, increíbles las que tiene el glutatión cuando gracias a esa administración de cisteína enlazada conseguimos subir sus niveles en nuestras células que muchas veces están desabastecidas, ¿no? Pero qué importante también saber que esa cisteína enlazada, más allá de las funciones que tiene cuando está produciendo glutatión, tiene otras funciones, de manera que si nosotros conseguimos corregir con las dosis correctivas suficientes el glutatión de nuestras células, aún así tenemos mucho que aportar administrando el inmunocal. Y eso es lo que quería contaros hoy, ¿vale? Entonces, tenemos que el inmunocal regular, al final, es un aislado de proteína del suero lácteo rico en cisteína enlazada o protegida, ¿verdad? Y que la proteína es no desnaturalizada y que todo esto nos ayuda a formar glutatión, ¿vale? Y tenemos que todas estas funciones que ya conocéis del glutatión, pues no voy a entrar en ellas porque esto es de lo que estamos hablando todos nosotros habitualmente, ¿vale? Pero quería ver el resto de cosas que también se pueden producir gracias a la cisteína. Cuando la cisteína llega a la célula y ya ha producido todo el glutatión que se tiene que producir y tenemos el glutatión en los niveles óptimos, la propia célula se autorregula, como sabéis, y ya no va a producir más glutatión. O sea, no hay posibilidad de un exceso de glutatión cuando estamos consumiendo la cisteína de la forma que se consume en el inmunocal, que va a llegar enlazada al interior de la célula y que va a producir glutatión cuando es necesario y cuando no, pues vamos a tener las funciones propias de la cisteína, ¿vale? Entonces, hemos oído pues, en distintas ocasiones estos términos y quería también dejarlos un poco claros, ¿no? ¿Qué es la cisteína enlazada? ¿Qué es la cisteína protegida? ¿Y qué es la cisteína biodisponible? ¿Vale?
porque hay un poquito de diferencia, pero al final todo eso está dentro del inmunocal, ¿vale? Del aislado de proteínas del suero de la leche ricos en cisteína del inmunocal, ¿vale? Por una parte, la cisteína enlazada lo que quiere decir es que esa cisteína va unida a otros aminoácidos. En su mayor parte va unida a otra cisteína, formando la cistina, que es lo más destacado de esta forma de administrar la cisteína en el cuerpo, ¿vale? Que va como cistina, ¿vale? Que es protegida quiere decir que está estabilizada. Al ir unida a otros aminoácidos, es una molécula estable que tiene más dificultad para oxidarse que otras cisteínas que estén libres en el suero, ¿vale? Porque esas cisteínas libres en el suero van a producir muchísima oxidación y van a dar lugar a uniones con proteínas muchas veces erróneas, ¿vale? Sin embargo, cuando la cisteína está unida a otros aminoácidos y protegida por otras proteínas como lactoalbúmina y lactoferrina, a las que está unida dentro del inmunocal, pues entonces mantenemos una molécula estable que difícilmente se va a oxidar. Y eso es muy importante a nivel de lo que queremos administrar para conseguir el glutatión y también, como digo, pues otras funciones de la cisteína. Y por último, que es biodisponible, quiere decir que es resistente a la digestión, que como sabéis, pues las proteínas muchas veces de los alimentos, incluida la cisteína y sobre todo la cisteína, pues es sensible a la digestión y es sensible al calor y por lo tanto pues no va a llegar de la misma forma. Sin embargo, la cisteína en el inmunocal es biodisponible hasta en un 97%. Esto quiere decir que de toda la cisteína que hay en los sobrecitos que consumimos, la mayor parte de esa cisteína va a resistir la digestión y va a llegar a las células donde puede ser útil para producir glutatión y para otras sustancias, sustancias y otras funciones, ¿vale? Entonces, podemos ver aquí qué diferencia hay entre una cisteína libre y una cisteína protegida. Pues lo que os digo, que una cisteína libre, como la que puedes consumir como un suplemento, ¿no?, de cisteína que compres en un herbolario, pues es una molécula que es inestable y que es reactiva y que se va a oxidar por el camino, ¿vale? Pero además, como os decía, se va a unir a proteínas muchas veces de forma errónea, dando lugar a funciones erróneas. Y de hecho, la cisteína libre, cuando está en niveles altos, se ha asociado a mayor resistencia a la insulina, cosa que no pasa con la cisteína protegida tal y como viene en el inmunocal, porque se trata de una cisteína que por estar protegida y enlazada es estable y esa estabilidad le va a dar la diferencia para que no se vaya a oxidar más de la cuenta, produciendo los efectos negativos que tiene la cisteína libre. En el caso de la cisteína de los alimentos, pues como os digo, al final, al ser más sensible, tampoco llega en una gran proporción a las células, ¿no?, que es esa su biodisponibilidad. Entonces, aquí tenemos una recreación de una molécula de cistina y aquí una de cisteína. ¿Y cuál es la diferencia? Porque al final en inmunocal estamos proporcionando cisteína, pero lo estamos haciendo en forma de esta molécula doble en la que se unen los puentes disulfuro, y esto lo que nos hace es darnos la posibilidad de tener una especie de algo que tiene mucho valor dentro de una caja de caudales totalmente protegida, que va a llegar a la célula como tiene que llegar, ¿vale? Así la cisteína en forma de cistina es menos susceptible a la degradación oxidativa, como os decía. Sin embargo, la cisteína tal y como se administra directamente, si es que llega a la célula, que muchas veces no llega, va a ser más susceptible a la degradación oxidativa, y esto hace que sea como si lleváramos pues dentro de nuestras células una dinamita que puede producir el efecto que tiene que producir, pero que también, como no va protegida por nada, pues en un momento dado puede explosionar cuando no haga falta, ¿no? Ese sería un poco el símil. Entonces, ¿por qué nos interesa la cistina mucho más que la cisteína? Pues porque vamos a llevarla protegida hasta las células, ¿no? Esto, yo creo que es una imagen bastante buena para comprenderlo y que lo tengamos en cuenta cuando lo explicamos, o por lo menos para tenernos nosotros claro, ¿no? Porque a veces no sabemos muy bien por qué cisteína o por qué cistina, ¿no? Pero sí es mucho más interesante que vaya en forma de cistina, que es la mayor parte de la cisteína que tenemos biodisponible en los sobrecitos de inmunocal, ¿vale? Entonces, como cistina, pues podríamos imaginar que va dentro de una caja de caudales, dentro de un camión, y que no se suelta y no se libera la cisteína hasta que no entra en el interior de las células, ¿vale?
Entonces, bueno, vale, pues todo esto está muy bien. Ya tenemos la cisteína en las células y si tengo suficiente glutatión, ¿qué pasa? Bueno, pues si tengo suficiente glutatión, lo que pasa es que hay un montón de proteínas que contienen cisteína que van a aprovecharse de esa cisteína sobrante, porque el glutatión desde luego va a tener la prioridad y cuando no haya glutatión lo primero que se va a formar van a ser moléculas de glutatión, de manera que vamos a conseguir que todas las funciones de estas proteínas que veis aquí, como queratina, como elastina, como fibrina, bueno, antitrombina, incluso insulina, ¿no? Todas estas proteínas que tienen cada una sus funciones puedan llevarse a cabo de la forma óptima porque vamos a tener suficientes niveles de cisteína. Es decir, que si la cisteína es un aminoácido que realmente no es esencial, pero sí que es limitante porque no lo conseguimos en gran cantidad, no solamente está afectando eso al glutatión, sino que está afectando a la formación de todas estas proteínas. De manera que cuando el glutatión está en niveles muy bajos, estas proteínas también van a estar en niveles muy bajos, porque el glutatión va a tener prioridad. El organismo va a dar prioridad y va incluso a degradar algunas de estas proteínas para producir el glutatión que necesitamos. De manera que nuestras uñas, nuestro cabello, nuestra piel, nuestros vasos sanguíneos van a estar mucho más débiles cuando tenemos menos cantidad de cisteína y van a estar mucho mejor cuando conseguimos, pues primero subir los niveles de glutatión y luego seguir subiendo los niveles de estas proteínas también, ¿no? Vamos a tener una mejor coagulación porque esto también influye, la cisteína también influye en los niveles de fibrina y antitrombina. Vamos a tener una insulina mucho mejor plegada y por lo tanto mejor estructurada. Y por supuesto vamos a tener más albúmina, metalotioneinas y tioredoxina, ¿vale? Que todas estas moléculas, bueno, pues aquí tenéis un poquito la lista de sus funciones, no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo la albúmina pues es la proteína transportadora más importante del suero y nos está uniendo tanto a hormonas como a los ácidos grasos, como incluso también a sustancias que tenemos que eliminar del cuerpo, incluidos metales pesados, ¿no? Y es importante que tengamos este camión transportador de todo aquello que huye del agua, ¿no? Porque lo que no se puede mezclar bien con el agua, dentro del agua de la sangre, se lleva dentro de la albúmina. Sería como el camión transportador, ¿vale? Pues la albúmina también tiene en su composición cisteína y se necesita para poder generar la albúmina, ¿vale? Y luego las metalotioneinas nos van a ayudar a detoxificar metales directamente. No hace falta que sea solamente en contacto con el glutatión. Es decir, que si el glutatión está a buenos niveles, con las metalotioneinas funcionando, todavía vamos a eliminar mejor los metales pesados. Y a través de la tioredoxina, pues vamos a tener también una función redox que es complementaria con la función redox de la oxidorreducción propia del glutatión, ¿vale? Así que al final la cisteína tiene funciones clave dentro del metabolismo, sobre todo con el tema de la glucosa y de la insulina, y tiene funciones clave dentro de la coagulación. Más allá de todo lo que tiene que ver con el glutatión, es importante que tengamos unos buenos niveles de cisteína y, como decía antes, también que llegue mejor como cistina al interior de las células, porque si son elevados niveles de cisteína, aunque no lo detallo aquí, pero ya hay estudios que, como os digo, hablan de que esa oxidación de esa cistina en unos niveles elevados puede producir más resistencia a la insulina. Sin embargo, unos buenos niveles de cisteína dentro de la célula nos van a ayudar a que el plegado de la insulina sea el más adecuado y por lo tanto la estructura de la insulina esté en su mejor función y luego además pues ayudando con el glutatión a evitar toda esa oxidación que a nivel de las células beta pancreáticas producen la dificultad para eliminar la insulina y luego además tenemos la resistencia a la insulina en las células diana, ¿vale? Y en el caso de la coagulación, pues bueno, pues gracias a la cisteína vamos a tener un fibrinógeno con una buena estructura y una protombina con una buena estructura, con lo cual vamos a equilibrar tanto la coagulación como la anticoagulación. Y lo mismo sucede con el equilibrio redox, porque la cisteína directamente también va a funcionar con sus grupos oxidrilo
en el endotelio y la función plaquetaria, pues produciendo más oxidación o más reducción dependiendo de lo que se necesite. Así que ya veis que es muy importante más allá del glutatión, ¿vale? Aquí tenemos un poquito lo de la oxidación y la reducción que os comentaba. Y además nos va a ayudar la cisteína por eso de que ayuda al plegado de la estructura cuaternaria de las proteínas para regular la actividad de proteínas clave en la inflamación y también en la apoptosis, que como sabéis es el suicidio celular cuando las células se tienen que quitar de en medio porque ya no están bien, no tienen una buena actividad, incluso en respuesta al estrés y en las células inmunitarias. Es decir, que al final es una molécula que nos va a ayudar mucho más allá del glutatión, tanto para temas metabólicos como para temas de oxidorreducción, como para temas de inflamación, ¿vale? Pero además la cisteína es precursora de otras proteínas como la taurina, ¿vale? Y aquí tenéis todas las funciones de la taurina, es decir, que necesitamos cisteína para tener taurina en el organismo y la taurina pues está cumpliendo funciones a nivel del sistema nervioso, incluso de neuroprotector, pero también incluso de neuromaduración, ¿vale? A nivel cardiovascular, ayudando a la contracción cardíaca, incluso con la tensión arterial y las arritmias, a nivel de protección de la retina, a nivel de la contracción y la recuperación muscular, a nivel de la conjugación en la bilis, que esto también tiene que ver con la eliminación de tóxicos a través de la vía biliar, ¿vale? Y a nivel inmunológico. Para los recién nacidos es súper importante la taurina, es decir, que al final la cisteína pues, tiene sus funciones mucho más allá. Otra de las funciones importantes es como precursor de la coenzima A. La coenzima A es importantísima a nivel metabólico, sobre todo en todas las vías que tienen que ver con la energía, ¿vale? Pero además también nos va a ayudar en la detoxificación hepática, como vemos a continuación, ¿vale? Incluso también en la formación de neurotransmisores. Bueno, pues en la detoxificación hepática la cisteína, más allá de su unión al glutatión, pues tiene sus propias vías para eliminar, pues mirar, desde la vía de la transulfuración a través de sus zonas de sulfuro, que sulfatan fármacos y hormonas para su eliminación, generando esa taurina a través de la vía de la oxidación, pues van a poder eliminarse todos los fármacos y sustancias tóxicas que se eliminan a través de la vía biliar. Y a través de la formación de la coenzima A, pues se van a crear también una serie de compuestos activados que permiten el metabolismo y la excreción de otro tipo de sustancias. Bueno, pues esto sería todo lo más importante respecto a la cisteína, pero es que luego tenemos el resto de las proteínas del aislado de proteína, ¿vale? Y aquí tenéis una lista de todas las áreas en las que también están influyendo estas proteínas del aislado de proteínas, ¿no? Como es, por ejemplo, el sistema inmunológico, en el que, bueno, pues estas proteínas nos van a ayudar a estimular a los linfocitos T y a las natural killers, pero también a nivel del metabolismo muscular, porque activan la vía mTOR, que tiene muchísimo que ver con la producción de energía, con la reconstrucción y el reciclado de todos los elementos metabólicos, ¿vale? Y luego hay una serie de péptidos dentro del aislado de proteínas que tienen un efecto para la tensión arterial, efectos antimicrobianos e incluso efectos saciantes. Es decir, que al final, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta de por qué es tan potente un sobrecito de Inmunocal, ¿no? Ya lo sabíamos porque simplemente con la producción del glutatión ya lo sabemos, pero es que como veis hay muchísimas más funciones que tienen que ver con los nutrientes que tenemos dentro de cada sobrecito de Inmunocal, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la microbiota intestinal, pues van a favorecer la microbiota favorable y van a evitar que crezcan algunas de las bacterias que son más patógenas y nos van a ayudar también a nivel del sistema inmunológico con la inmunoglobulina A. Es decir, que tenemos muchas funciones a todos los niveles gracias a este aislado de proteínas, ¿vale? A nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, tenemos la síntesis de neurotransmisores y la protección frente a fatiga mental. Y a nivel del soporte metabólico general, pues tenemos la síntesis de proteínas estructurales y de proteínas enzimáticas, porque al final, bueno, pues todos estos aminoácidos, muchos de ellos son esenciales y nos van a ayudar con toda esa síntesis. Igual que nos van a ayudar, como sabéis, pues a mejorar la masa muscular y el tejido de las personas que están muy malnutridas o muy desnutridas, ¿no? Que a esos niveles
funcionan de una forma inespecífica para ayudar a nutrir directamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si ya tengo suficiente glutatión? Bueno, pues lo que pasa si ya tengo suficiente glutatión es que el glutatión se va a regular su nivel por sí solo en las células, pero la cantidad de funciones diversas que tiene la cisteína y que tiene el aislado de proteína nos van a dar lugar a multitud de funciones que van a mejorar en nuestro cuerpo más allá de subir los niveles de glutatión. Y esto era un poquito lo que os quería contar hoy, ¿vale? Así que nada, muchas gracias como digo, a Mercedes, muchas gracias a Juan Carlos, a Araceli y gracias a todos los que estáis escuchando. Espero que esto os pueda servir para también conocer un poquito más lo que tenemos entre manos y darle valor, porque creo que también tenemos que seguir elevando el valor del inmunocal con nuestro conocimiento. Gracias. Lola, nos das las gracias, no, te las damos nosotros. Muchísimas gracias de verdad por esta exposición que nos ayuda muchísimo. La tendremos que escuchar varias veces, la tenemos grabada, pero la esencia nos queda. Y es una pregunta recurrente, efectivamente. Sí que, no todo el mundo, pero sí que hay personas que inciden en esta cuestión, o sea que nos viene muy, muy, muy bien. Te estamos muy agradecidas por esta formación. Gracias. Ahora, gracias a ti. Y puedes dejar de compartir pantalla. Y ahora os voy a presentar a Guillermo, no lo veo por ahí, Guillermo Durán, que es del equipo de Lola. Ha entrado hace poquito, porque entró creo que el 31 de diciembre, no el último día del mes. Pero con mucha fuerza, y lo vais a entender por qué, porque cuando lo escuchéis hablar, Guillermo es una persona con un carácter maravilloso. Guillermo Durán Ortega tiene 51 años, es fotógrafo, y os voy a leer lo que, como él mismo se ve, que eso es maravilloso, uno a sí mismo, ¿no? De esta manera: autodidacta, entusiasta, enérgico, pensador, hipermotivado, rebelde, deportista, amante del sol y el mar. Guillermo vive en Mallorca, es fotógrafo y ahora también está en nuestro proyecto de vida de Inmunotech. Guillermo, ¿dónde estás? Tardes. Ah, Buenas tardes a todos. Bueno, primero trasladar que estoy bastante impactado, pero bastante impactado porque creo que no llegamos a ser conscientes en el proyecto que estamos, o al menos yo, porque realmente llevo pues muy poquitos meses, ¿no? Desde el 21 de diciembre exactamente. Y todo está yendo muy rápido, ¿no? Bastante rápido. Mira que yo suelo ser rápido en mi vida, pero esto está yendo más rápido de lo que me imaginaba, ¿no? Y bueno, lo primero agradecer a Lola, que fue la que me habló de este proyecto. Eh, la verdad que tampoco me lo miré mucho, no sabía muy bien dónde me metía. Mi propósito, uno de mis grandes propósitos en la vida es la salud. Y de hecho, bueno, tengo 51 años y desde los 17 años llevo haciendo deporte, ¿no? Estoy vinculado en el mundo del deporte y en la suplementación. Entonces, yo he usado muchísima suplementación y, y la verdad que parece que todo se ha ido programando para que llegue a este proyecto, ¿no? Porque nunca había visto un producto natural trabajar de esta manera, viendo en tantos testimonios, ¿no? Y sobre todo viéndolo en personas ya de mi entorno, ¿no? Porque podemos ver muchos testimonios de personas que no conocemos y sí, te llegan, a mí me llegan mucho, pero cuando ya lo ves en personas de tu entorno es como, ostras, ¿no? Que esto funciona de verdad. Y cuando lo ves en tu cuerpo también. Yo no tengo eh, un gran reto de salud que compartir, ni mucho menos, pero bueno. Para ponernos un poco en contexto, como yo tengo que hablar de apalancamiento, y todo esto me viene un poquito grande, lo tengo que reconocer, porque me siento muy nuevo aquí, ¿no? Y la verdad, yo no había escuchado muchas academias de liderazgo hasta que hace poquitos días me dijo Mercedes, oye, que quiero que hagas esto. Y digo, bueno, pues ya nos hemos metido en otra. Vale, entonces, yo tengo una palabra y es eficacia.
Entonces, yo vengo del mundo de la hostelería, que empecé pues con mis 16 añitos aquí en Mallorca, pues a trabajar en un hotel, ¿no? Y en muy poquitos años, cuando salí de la mili, ¿no? Cuando en España pues se hacía la mili, pues salí de la mili, me volví a meter en el hotel y me vi que no tenía tiempo para vivir. O sea, era ir al hotel y ir al gimnasio corriendo para volver al hotel y así, y deseando que llegase mi día libre. Entonces llegó un momento que, claro, yendo al gimnasio me empecé a poner fuerte y yo dije, yo no quiero estar así. Entonces pensé, vale, tengo que hacer algo para tener más tiempo. Entonces me puse a trabajar en el hotel, pero de noche, de vigilante. Entonces eso me permitía tener más horas, dormir durante el día, pero más horas para no tener que correr. Vale, con los años llega la fotografía a mi vida, algo que no quise. O sea, me lo propuso otro fotógrafo, no me quería meter en rollos de autónomos, yo tenía mi nómina, yo estaba muy cómodo, yo no tenía que pensar en nada más que ir a mis horarios, trabajar y cobrar a final de mes. Bueno, pues llevo 19 años de autónomo y fue empezar a trabajar y cada vez más. O sea, cada año ha sido ir subiendo escalones, escalones, escalones. Siempre he ido creciendo. Soy autodidacta, nunca miré en libros de fotografía, no he estudiado fotografía. No, no tengo para mí referentes. Mi única referencia soy yo mismo, son mis experiencias y sobre todo de hacer las cosas desde el corazón, desde el sentir, desde creer que estoy haciendo algo bien hecho, sobre todo para los demás, ¿no? Entonces, con los años he ido desarrollando un trabajo, yo no tengo tienda, yo no quería tener una tienda para no tener un horario, para tener libertad. Yo siempre he buscado la libertad. Y, y entonces esto me ha llevado a crear un flujo de trabajo en el que yo puedo entregar bastante rápido mis trabajos y disfrutar de ese tiempo libre, ¿no? Y de hecho, todos los que me conocen como, jolín, que bien vive Guillermo, que si hay olas se va a surfear, pero tú nunca trabajas, sí, sí que trabajo. Y de hecho, trabajo bastante y genero bastante. O sea, yo entré en Inmunotech por temas de salud, para mejorar la salud y para poder ayudar a otras personas a que mejoren su salud. Porque siempre he recomendado suplementos o estilos de vida o alimentación a la gente que me rodea, ¿no? La gente que me rodea siempre me ha estado preguntando desde hace muchísimos años. Entonces llega esto a mi vida. Llega esto a mi vida, primero le pongo el foco a la salud, pero luego veo que muy rápido, o sea, en el primer mes, eh, cojo y veo de repente que hay casi 600 euros en una cuenta que yo no sabía ni cómo activar ni cómo no activar. Y eso solamente había sucedido porque yo había ido a personas hablándoles de este producto, de cómo les podía mejorar en la salud. Incluso a una persona de mi círculo cercano, de familia, le dije que si no le iba bien yo se lo pagaba, porque tenía que hacer un reto bastante grande de salud, tenía que invertir bastante y yo le dije, pues yo te lo pago. Si no te funciona en 2 meses, yo te lo pagaré. Y bueno, funcionar, claro que funciona. Y de hecho, pues esas personas que han confiado en mí y han empezado a usar el producto, pues se lo han ido diciendo a otras personas, ¿no? Y aquí viene el apalancamiento, ¿no? Como decía Arquímedes, ¿no? Dame un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Entonces, apóyate en personas, sobre todo, que, que intenten tener los mismos valores que tienes tú y que quieran imitar un poco lo que estás haciendo tú y llevar ese mensaje, porque al final lo que estamos llevando es un mensaje, eh, a otras personas para que puedan mejorar su calidad de vida en todos los aspectos, ¿no?
em, que a todo esto haya una empresa que facilite el que el producto nos pueda salir más económico, gratis, o que podamos llegar a vivir gracias a esa palabra de apalancamiento, a vivir de este proyecto en el tiempo. Unos lo harán más rápido, otros más lentos. Pues es que me parece maravilloso porque es como lo que yo estaba buscando en mi vida siempre, que es la eficacia, pero la eficacia la tenía que hacer solo, yo solo, a través de mí, siendo autónomo. O sea, yo me he tenido que buscar la eficacia conmigo mismo, hacer un buen trabajo, entregar un buen trabajo, valorar mucho a mis clientes, tratarlos desde el respeto, desde hacerles saber que lo que quiero es lo que yo querría para mí, porque yo siempre he entregado mis trabajos en cómo me gustaría a mí que me entregasen las fotos. Entonces, eh, al final me encuentro no en un proyecto en el que creo que tenemos que mirar ni en el plan de compensación, ni siquiera en el producto, que aunque sea un productazo, sino en la calidad de las personas que van a formar nuestra red. O sea, esa calidad de personas que quieren mejorar ellos aspectos de su vida, pero que a la vez puedan mejorar el aspecto de la calidad de vida de sus seres más cercanos, ¿no? Y al final es enseñarnos unos a otros y sobre todo dejarnos enseñar. Entonces, claro, todo esto lo ves cuando al mes siguiente, pues esos incentivos van creciendo y que tú no estás haciendo tanto y dices, ostras, a ver, yo para cobrar lo que yo estoy cobrando ahora, me tengo que mover mucho más en mi trabajo y no estoy haciendo nada, claro, y te estás dando cuenta, revisas en la oficina pues, pues todas esas cosas que tenemos, porque es una cosa enorme, ¿no? Que está el visor de árbol uninivel y ves todo lo que se está moviendo y dices, madre mía, pero esto se está moviendo solo, ¿vale? Yo estoy haciendo cosas, me pongo en contacto con algunos consultores, con algunos clientes, les pregunto, oye, ¿cómo te va? Si necesitas ayuda, si te está yendo bien, sobre todo con los que empiezan, porque los otros ya llegan a ir solos, ¿no? Y, y yo creo claro, es una cosa en la que a lo mejor al principio pones más energía y recibes menos porque acabas de empezar, pero a lo largo del tiempo dices, a ver, pero es que esto es maravilloso y es algo que tendría que poder experimentar todo el mundo, ¿no? El que vean que es posible ser más eficaz en la vida cuando vamos unidos a un equipo en el que el propósito es lo más cercano a lo que somos nosotros, ¿no? Y poca cosa más que añadir, porque la verdad, bueno, añadiría una cosa más. Hay una película que me recuerda mucho a este proyecto, ¿no? Que no sé si la habréis visto, tiene bastantes años, se llama Cadena de Favores. Y es de un niño que en el colegio tiene que hacer eh, pues un trabajo y dice, bueno, pues voy a hacer tres favores a tres personas y que cada persona se lo haga a tres personas más y así podremos crear un mundo más bonito, ¿no? Y, y me impactó esto porque digo, ostras, joder, qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil. Yo ayudo a tres personas y les enseño a que hagan lo mismo que yo y que ayuden a otras tres personas. Y ya está. Es que solamente es eso. Y al final es la base de este proyecto. O sea, rodéate de tres personas que quieran formar parte de un proyecto, de algo positivo, de que puedan ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida, la salud, que hoy en día el que no tiene una cosa tiene otra, y que
puedan también desarrollar un negocio que empiece pequeño y que pueda crecer. Al final, eh, es querer, pues, ser mejores, ¿no? Aprender a ser mejores y enseñar a los demás a ser mejores. Y, y ya está. Lo dejo aquí porque si no me puedo extender muchísimo. Gracias, Guillermo. Me había dicho, antes nos Muchas dijo gracias. Guillermo, voy a hacer una presentación muy corta, no sé de qué voy a hablar, porque no la preparó. Y le dijo Lola, no me creo que vaya a ser muy corta. Muchas gracias, Guillermo. No ha sobrado nada. Y te lo agradezco muchísimo. Ahí ves el entusiasmo que él decía que tiene y que vamos, que queda constatado. Y ahora la parte de liderazgo, os voy a presentar a Fernando Mendoza. Fernando, no sé si te vi antes por ahí, abre micrófono. Os presento a Fernando. Fernando nació en Venezuela, bueno, es venezolano y vivió ahí hasta hace 8 años. Os podéis imaginar que, bueno, que la vida le ha llevado a tener que marchar de Venezuela. Él era empresario allí durante 15 años, emprendedor, autodidacta, tenía una empresa con muchas personas a su cargo, una empresa de telecomunicaciones, y se tuvo que reinventar. Y prefiero que os lo cuente él porque la verdad es que la historia de Fernando es muy interesante. Fernando, cuando quieras, abre micrófono. No te veo. Aquí, ahí estás. ¿No puedes abrir micrófono? Espera que voy. No, 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 no. Reactiva, reactiva ahora. Ya estás. Vale. Ok, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Te escuchamos. Vale. Vale, vale. Oye, muchas gracias a la doctora Lola. Excelente, excelente ponencia. Increíble la cantidad de información. Yo me he dedicado a estudiar el tema bastante. Me encanta estudiar el tema de la nutrición y de la suplementación. Yo, al igual que Guillermo, he tomado suplementos a lo largo de mi vida un síndrome de colon irritable bastante crítico que tuve a lo largo de mi vida. Y recomiendo muchos y los estudios desde hace mucho tiempo ya. Pero la explicación que me da la doctora Lola, que nos daba la doctora Lola, la verdad que es de agradecer porque es una explicación muy profunda. Indudablemente vas conectando mucha información que te va dando y merece mi reconocimiento y el de todos, por supuesto, porque ha sido excelente esa explicación. Y por supuesto, Guillermo, cadena de favores, excelente referencia. De eso se trata. De eso se trata este negocio. Fíjense, yo vengo de Venezuela. Ya saben todos, no deberíamos andar mucho en ello, la situación política de todo lo que se sucedió allá en Venezuela y el éxodo que se generó a partir de eso, ¿no? Vemos alrededor de 8 millones de venezolanos fuera del país y todos tenemos historias, más o menos dramáticas, pero todos tenemos una historia y nos hemos tenido que reinventar. Pues bien, yo tenía una empresa de telecomunicaciones y algunos otros negocios y tenía mucho trabajo y comía muchas veces en la calle, no, a pesar de que tomaba alguna suplementación por allí, no me cuidaba mucho con la comida y digamos que ya traía de fábrica alguna circunstancia a nivel del colon. Y bastó esa situación, todo ese proceso de estrés para que eso estallara allí. Y eso me obligó a tratar de entender qué era lo que me pasaba, porque yo tuve una época en la que estuve mucha solvencia económica, pero no tenía salud. Y entonces, claro, allí es donde se empieza a complicar la cosa, porque tú dices, bueno, puedes tener capacidad económica, dinero, sí, pero no tienes salud con qué disfrutarla y eso te hace reflexionar muchísimo. Y empiezo a decantarme hacia este medio, empiezo a estudiar. Exactamente cuando tenía 40 años empecé a estudiar un poco con más detalle, ¿no? De qué se trataba, por qué, buscando otros caminos, cómo ayudarme a tratar esa condición que me molestaba bastante y que me impedía disfrutar de los frutos de mi trabajo. Paralelo a eso, bueno, se estaba gestando todo un problema político que finalmente nos llevó a la quiebra a muchísimos venezolanos
y tuvimos que pues salir del país en búsqueda de un nuevo horizonte para nosotros y para nuestras familias, ¿no? Para todos los que dependen de nosotros. Porque bueno, probablemente hubiésemos podido quedarnos viviendo allá, pero con una serie de limitaciones de tal magnitud que le resta sentido a la vida. Entonces, salir implica no solamente eh, eh, afrontar ese proceso, sino también implica entender lo que está, cómo se vive en otras latitudes y en el caso de nosotros, Hispanoamérica, afortunadamente compartimos el idioma y compartimos algunas costumbres, pero la idiosincrasia de las personas difiere de un lado a otro. Y entonces entender eso lleva tiempo y lleva cierto esfuerzo. Entonces, bueno, a lo largo de todo de toda esa parte de la historia de mi vida, he tenido que reinventarme varias veces. Yo he sido también, siempre he sido emprendedor, así como Guillermo, autodidacta muchísimo. Me gusta estudiar. Afortunadamente vengo de una familia en la que se estudiaba mucho y se hablaba mucho de la educación. Y digamos que eso me permeó muchísimo y me permitió salir adelante, ¿no? Siempre tuve curiosidad por aprender. Y de paso, pues bueno, también la necesidad de volver a recuperar esa vida que tuviste, una vida más digna, ¿no? Una vida que se corresponda con todo el esfuerzo que has hecho a lo largo de la vida. Pero, por supuesto, bueno, todo te va dejando lecciones, ¿sí? Y una de las lecciones que me quedó a mí grabadas en acero, en el alma, es que no puedes depender de un excelente negocio, de una excelente empresa en una única ubicación, de paso fija, estable. ¿Por qué? Porque el día que se acabó el país, ¿sí? Yo tenía una empresa valorada en más de $1 millón, una empresa de televisión por cable, el día que se acabó ese país, se acabó la empresa. Y ahí, después de haber trabajado tan duro, todo quedó en nada. Entonces, eso te hace pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo que no dependa exclusivamente ni de un país ni de una localización? Y entonces, claro, te lleva a ver otras circunstancias. Sin embargo, bueno, en búsqueda de esa nueva eh, eh, posibilidad, ¿sí? De esa nueva esperanza para vivir, migré acá a España. Y desde el día uno que llegué, al siguiente día de haber llegado, mi madre había negociado un herbolario. Estoy en el herbolario y me dediqué a entender, a profundizar, a aprender. Por necesidad, por supuesto, necesitaba trabajar, necesitaba subsistir y volver a salir adelante. Y me apasioné de tal manera que hablaba hace días con un amigo que está en Londres, ¿sí? Que le ha ayudado a hacer algunas cosas hace tiempo ya y me decía que, con un cliente, de hecho, un cliente que nos hicimos amigos, me decía que yo era un hacker del, del cuerpo humano, porque bueno, le había ayudado rápidamente con algunos suplementos a superar alguna condición que le estaba molestando. Y creo que esa palabra me identifica. Yo me siento un hacker de las funciones del cuerpo humano y por eso me conecté con Inmunocal. Sin embargo, bueno, lógicamente uno tiene fases de aprendizaje, emigrar no es fácil y implica aprender y asumir retos, ¿sí? Y entender muchas cosas. Tuve algún tropiezo bastante importante acá, pero una de las cosas que siempre he tenido a lo largo de mi vida es que eh, nunca me he rendido. Yo he tenido situaciones en las que me he sentido mal, en las que me he sentido derrotado, por supuesto, pero aún así vuelvo y me levanto. Siempre vuelvo y me levanto. Nunca me rindo. Siempre persisto en eso. Y ahí está parte de la clave del liderazgo. Tú no puedes pretender que otros sigan tu ejemplo, que otros copien lo que tú haces, ¿sí? Porque de eso se trata Inmunocal, la replicación. Si tú no eres congruente con eso que tienes que hacer, con eso que estás haciendo. Y es allí donde finalmente quiero hablarles hoy de lo que es convertirse en una referencia, ¿sí? De lo que se llama, o de lo que pudiéramos hablar, que es la credibilidad que pueda tener la gente en ti.
digamos que la credibilidad tiene ciertos pasos en el caso muy puntual de Inmunocal, porque cuando tú empiezas por primera vez a hablar de ello, la gente no te tiende a creer, porque es difícil a veces expresar las emociones de aquello que tú sientes. Y basta que continúes hoy, mañana, pasado, ¿sí? Siendo congruente con eso que has venido hablando, para que la gente empiece, luego pase una segunda fase, ¿no? La aceptación. Oye, allá viene el de Inmunocal, que no sé, no tengo ni idea de qué es, pero bueno, él está metido en su mundo de Inmunocal. Y entonces, una vez que ven que tú estás siendo muy serio con eso y constante y congruente con eso que estás haciendo, que en este caso el Inmunocal, entonces ya empieza la gente a creer un poco más en ti, a probar eso de lo que tú hablas, que empieza a generar curiosidad, y entonces, y ahí es donde entras en la fase de aceptación. La gente, los clientes, tus vecinos, las personas que te rodean empiezan a aceptar de que tú estás vinculado a un producto que ellos desconocen, ¿sí? Que no entienden muchas veces de qué está hablando, qué es eso de cisteína, qué es eso de glutatión, pero bueno, ciertamente funciona. Y empiezan a ver otras personas replicando tu mensaje. Oye, me tomé el Inmunocal y me funcionó. Me tomé el Inmunocal y a mí me sirvió para la migraña, y a mí me sirvió para abrir el apetito, y a mí me sirvió para las piernas hinchadas, para la necesidad que tenga cada uno de nosotros. Y es allí cuando esas personas que empiezan a replicar ese mensaje, entonces te haces un referente para las demás personas, ¿sí? Es el punto en el que comienzas a liderar en Inmunocal. Y nosotros tenemos un excelente referente aquí, que es Mercedes. Nadie duda de Mercedes que sea una líder de Inmunocal. Probablemente si tuviéramos tuviéramos que reparar el coche, en la última persona que pensaríamos en Mercedes, pero a nivel de Inmunocal no queda duda de ello. Mercedes pasó hace muchos años ya esas etapas y se convirtió en un referente para todos nosotros. De eso se trata el liderazgo. Nosotros tenemos que ser congruentes, ¿sí? Y que nos reconozcan por ello. Así sea porque soy mecánico, porque soy arquitecto, porque soy médico, porque soy carpintero o porque pertenezco al mundo de Inmunocal. Cualquiera de esas referencias debe ser algo una etiqueta, ¿sí? Nos deben etiquetar, debe etiquetarnos en nuestras vidas como un referente, y en este caso el de Inmunocal. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que hay una cosa que es clave y yo creo que nos pasa a todos. Si tú consumes Inmunocal, pero lo consume tu pareja, se lo das a tus hijos. Yo se lo mando a mi hijo que tengo en París, pero no se lo voy a mandar a ella a su pareja, no, se lo mando ella también. Entonces la gente se da cuenta y dice, vamos a ver, porque lo consumen todos, por algo será. Entonces eso también da mucha confianza a las personas, ¿no? Que nosotros lo tomamos y que desde que nos levantamos con el vaso de Inmunocal lo tenemos presente, y lo tenemos presente para ayudar a los demás y a la vez a ayudarnos a nosotros mismos. Es nuestro gran proyecto de vida. O sea que aquí terminamos la academia de hoy. Os doy las gracias. Dime, Fernando. No, nada, tranquila, no te preocupes. Hasta la próxima academia. Os doy las gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, nos vemos en la próxima semana, el próximo jueves, en la Academia de Liderazgo. Gracias. Chao. A todos, muchas gracias. Buenas tardes, excelente presentación. Gracias, Fernando, Mercedes, Lula, Guillermo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Mercedes, equipo. Desde Málaga. Desde Málaga. Uy, desde Málaga. Gracias. Nos vemos en el full abrazo. de Desde Las Málaga. Palmas de Gran Canaria. Venga, muchísimas gracias. Os comparto la presentación de Lola, que vale oro. Adiós desde Málaga. Gracias. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vosotros Adiós. por estar aquí. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Cierro. Chao, chao. Chao.